Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, una cordial invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube, Apologista Católico Elmer Arana. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo del Señor. Hoy en la liturgia de la iglesia, pues celebramos lo que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que vamos a hablar entonces acerca de lo que pasó, ¿verdad? El día que pues Jesucristo visitó a Juan el Bautista para ser pues bautizado, valga la redundancia, en el río Jordán. Entonces, inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, el Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio de San Marcos, del capítulo 1, versículos 7 al 11. Entonces nos vamos a encomendar al Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, yo vine de atrás de mí uno. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en mí mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces ahora vemos realmente lo que es pues el bautismo del Señor Jesús en la liturgia de la iglesia. Con lo que es el bautismo de Jesucristo, pues se termina lo que es el tiempo de Navidad y ya empezamos lo que es el año, el tiempo ordinario en el año litúrgico de la iglesia. La enseñanza de la Biblia hoy nos dice que Jesucristo pues se bautizó, realmente no porque tuviera pecado, sino porque la Biblia nos está dando una enseñanza teológica. Al niño, a la persona, se le abren los cielos en el bautismo. También recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios. A través del bautismo nosotros pasamos a formar parte de la iglesia, a formar parte de la nueva alianza en Cristo Jesús. Entonces, en el bautismo también recibimos pues la gracia que no traemos al nacer. Y esta es la enseñanza teológica que nos da la Biblia. Porque realmente Jesucristo pues tenía abierto los cielos. Él no necesitaba que se le abrieran los cielos, pero esta es la enseñanza que nos da a nosotros como cristianos. A nosotros en el bautismo se nos abren los cielos. Recibimos el Espíritu Santo. Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Entonces nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y dice el Evangelio que Dios dijo, tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en mí mi complacencia. Entonces en el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y también pues el bautismo para nosotros es la primera resurrección que nos habla la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que Jesús quiere estar con los pecadores y por eso pues hizo la fila con los pecadores y descendió hasta el Jordán para ser sumergido en el río Jordán. Así que bautismo significa sumergirse, pero pues Cristo nos sumerge a nosotros en el Espíritu Santo. Así que la gracia la obtenemos el día de nuestro bautismo. Ahí obtenemos también nosotros la salvación. Pero los no bautizados también reciben la salvación a través de la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de lo que es el bautismo del Señor, que realmente nos está enseñando la Biblia, que nos está enseñando Jesucristo, pues el día del bautismo. Aquí realmente pues inicia la vida pública de Jesús. Ahí empieza su ministerio. Todo empieza con el bautismo de Jesús. No sabemos nada de Cristo hasta después de 18, 20 años. Luego que se perdió en el templo, lo vamos a ver hasta el día del bautismo del Señor. Ahí aparece Jesús, entonces avanza decidido
entre el grupo de peregrinos que viene de Galilea, se coloca ante Juan, lo reconoce y comienza. Juan reconoce a Cristo y aquí empieza un pequeño diálogo entre Juan el Bautista, que se resiste al principio a querer bautizar a Jesucristo porque él sabe que Jesucristo no tenía pecados y que por lo tanto no debía pues recibir ese bautismo que era para el perdón de pecados. Era un bautismo de agua, era un bautismo de conversión, no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano pues vemos aquí la teoría en el bautismo de Jesucristo y también pues lo vemos en Mateo 28:19. Esta es la teoría del bautismo cristiano. Pero el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo de agua. Entonces, Juan le dice a Jesucristo, reconociendo lo que él no tiene pecado, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Pero Jesucristo le dice, déjalo, porque es necesario que así sea para cumplir la justicia de Dios. O sea, dice, para cumplir toda justicia. El Bautista dirá más tarde que no le conocía realmente como el Mesías y portador del bautismo de fuego y del Espíritu Santo, porque Cristo, por eso dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo. Igualmente así nos dice Mateo capítulo 3, versículos del 8 al 11. Y hoy lo vemos también en la liturgia de la iglesia en lo que es pues el Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 11. Entonces, en ese sentido pues el Bautista no conocía a Jesucristo, pero sí lo conocía como pariente, como primo, porque recordemos que el Bautista es hijo de Isabel y del sacerdote, pues Zacarías, y termina siendo primo sanguíneo de Jesucristo. Entonces, dice, déjame ahora que así es como debemos nosotros cumplir toda la justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y cumple Jesús toda justicia, desciende a las aguas ante Juan, en medio de un grupo de pecadores que van a recibir el bautismo de conversión de Juan. Porque como ya dije, Jesús quiere estar con los pecadores, por eso hace la fila junto con los pecadores para pues agarrar los pecados de toda la humanidad. Entonces, dice que desciende a las aguas, o sea, se sumerge ante Juan en aquellos momentos. El inocente de todo pecado asume todos los pecados de los hombres. Los miles de millones de pecados de los hombres caen sobre sus espaldas y los asume haciéndose pecado, como si fuesen suyos, sin en verdad pues serlo, porque Jesucristo no tenía pecado. Esta decisión libre le costará la sangre y sudor, amor difícil, amor total que llega hasta la crucifixión. Recordemos que Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Ese es el momento de lo que es pues la redención de los pecados. Ese sacrificio de Cristo en la cruz es para redención de los pecados de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se sumerge Jesús? Pues Jesús entra en las aguas y Juan baña su cabeza, son sumergidos todos los pecados de los hombres. Las aguas limpian el cuerpo y por eso son tomadas como símbolo de la limpieza de las almas que se arrepienten ante Dios de sus pecados. Más no pueden hacer, pero al sumergirse Jesús en las aguas, las santifica, les da fuerza nueva. Más adelante el bautismo lava con las aguas los pecados hasta la raíz de todos pues los hombres y dará la nueva vida que Cristo conquistará en su resurrección. Será efectivamente aguas vivas que saltan a la vida eterna, que nos dan a todas las almas una vida eterna con Cristo. Entonces Dios se manifiesta, dice, al salir Jesús del agua sucede el gran acontecimiento. Dios se manifiesta inmediatamente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y aquí que se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, este es el Hijo de Dios, Jesucristo. La voz del Padre diciendo que ese que se está bautizando es Hijo. Y algo más sorprendente que pasa en el bautismo de Jesucristo es la revelación pura o la manifestación pura de la Santa Trinidad. El Hijo bautizándose, el Padre diciendo que ese es su Hijo amado y el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Entonces dice, la paloma simboliza al Espíritu, anuncio de la nueva tierra y la paz de Dios a los hombres después del diluvio que habían sido castigados por sus pecados. Anuncia el amor a los que quieren vivir de amor. Anuncia junto a Jesús la nueva alianza en que de nuevo el Espíritu de Dios volará sobre las aguas del mundo, limpiará los corazones con el fuego de su amor
purificará las intenciones, llenará de Dios a todos los que crean y esperan, inflamará de amor a los amantes que desean el amor total tan lejano del amor propio. Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Jesús es el Cristo, el nuevo rey del reino del Padre. Antes los reyes eran ungidos con aceite y la gracia de Dios les daba fuerzas. Ahora el Espíritu mismo invade a Jesús. Podrá actuar con plena libertad en su alma dócil. Le impulsará, le encenderá el fuego divino. Por eso Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto. Y ahí comienza pues las tentaciones. Ahí el diablo quiere tocar a Jesucristo. Entonces, en el desierto, pues Jesucristo es tentado por el diablo, que también es a la vez reprimido por las mismas Sagradas Escrituras. Recordemos que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Cristo, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y la palabra se hizo carne, el logo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Entonces, Cristo es la palabra viva de Dios y Jesucristo, con la propia palabra de Dios, reprende al diablo que quiso tocarlo en el desierto. Esta es la enseñanza teológica que hoy nos da la Biblia, pues en lo que es el bautismo de Jesucristo. Ahí en el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de Dios, recibimos la gracia de Dios, recibimos el Espíritu Santo, pasamos a formar parte de la iglesia nos incorpora a lo que es el nuevo pacto de Dios, a la nueva alianza de Cristo, donde pues vienen más sacramentos como la Eucaristía y realmente pues estos son los sacramentos de salvación que Dios ha dado a la iglesia. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.